Déjenme comenzar con esta historia. Dicen que al dirigir un culto fúnebre, un pastor dijo: mis amigos, estamos viviendo en dos mundos. Y siguió así desarrollando el tema de vivir nuestras vidas terrenales por las normas celestiales. Un comerciante próspero que estaba allí en ese funeral, después del culto, le dijo al pastor: pastor, yo creo que vivimos en un mundo y solamente en uno. No tenemos otro mundo que no sea este. Entonces el pastor le preguntó: si creyera en otro mundo, ¿cambiaría su perspectiva? El hombre respondió inmediatamente: por supuesto. Si yo tuviese la menor sospecha de que de veras estamos viviendo para otro mundo, debería cambiar cada aspecto principal de mi negocio ya, desde antes de oscurecer. Bueno, el vivir, mis hermanos, a la luz de la eternidad es un tema recurrente en el libro de Hebreos. Ya se dio cuenta que lo que acabamos de leer está en esta epístola de los Hebreos. Y por ejemplo, el famoso y muy conocido capítulo 11 de esta carta presenta la vida terrenal como un peregrinaje de fe. Por la fe, las personas ven la realidad de un Dios eterno y su propósito y viven sus vidas a la luz de esas realidades eternas. Yo creo que la mayoría ha leído Hebreos capítulo 11. Un ejemplo que encontramos allí de lo que acabo de decir, de los hombres que vivieron por fe pensando en la eternidad más que en este mundo. Lo encontramos en los versos 24 al 26, solamente por ser muy breves y citar un ejemplo. Dice allí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, el ejemplo de Moisés es un ejemplo bastante claro. Moisés, siendo el heredero al trono de Egipto, pudiendo tener toda la riqueza de aquel imperio que era el más grande de su tiempo, prefirió, dice aquí el escritor de Hebreos, los sufrimientos de su pueblo que era esclavo, porque consideraba que las riquezas de los egipcios eran temporales, y él tenía su mirada puesta en el premio, en el galardón, en una vida después de esta. Así que, mi hermano, seguramente que usted sabe que la vida del cristiano es por fe, así debe ser. El apóstol Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. El cristiano no rige su vida por lo que ve en este mundo, sino por la fe en lo que le espera más allá. Ahora, todo el capítulo 11 de esta carta nos va a dar una serie de ejemplos de hombres que vivieron por fe, que fueron gratos delante de Dios por esa vida de fe. Por eso, cuando pasamos al capítulo 12, que es el que leímos, dice el primer versículo, tenga su Biblia abierta, dice en el primer versículo: por tanto, después de toda esa lista de hombres que vivieron por fe, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos esos hombres del Antiguo Testamento, aquellos que vivieron su vida por fe, sacrificando todo lo que tenían en el presente por obtener lo que viene en el futuro, todos ellos son testigos, dice aquí, son una grande nube de testigos. Pero yo quiero aclararle que no es en el sentido de ser observadores,
Hay muchos que piensan que el cristiano estuviera corriendo en una especie de estadio, en una forma de comparación de la vida cristiana, y que todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento estuvieran allí en las gradas observándonos de qué manera corremos. Pero no es eso lo que tiene en mente el escritor de Hebreos. Más bien, él cuando habla de estos hombres del Antiguo Testamento como testigos, es en el sentido de dar testimonio a la comunidad cristiana de que Dios es fiel y de que la fe es efectiva. El famoso escritor F.F. Bruce dice: no es tanto que ellos nos miran a nosotros como que nosotros los miramos a ellos para cobrar ánimo. Así que todos los santos del Antiguo Testamento más bien son la prueba, escuche esto, ellos son la prueba de que la vida por fe es posible, porque Dios dio testimonio de que se agradó de cada uno de ellos. Muchos murieron, dieron su vida, fueron sacrificados por ser seguidores de Dios, pero no les importó. Ellos vivieron y dieron su vida por fe, porque tenían puesta su mirada en el más allá, en el tesoro que está después de esta vida. Así que, mi hermano, yo el día de hoy quiero recordarle algunas cosas importantes para que usted también pueda correr esta vida, también pueda vivir esta vida por fe, pueda llegar a la meta como aquellos hombres del capítulo 11 de Hebreos. 3 cosas quiero yo comentarle el día de hoy, quiero que considere usted. Ya que estamos iniciando un año y muchos hacen propósitos acerca de ahora sí, quiero retomar mi vida espiritual, o a lo mejor si usted es nuevo, está pensando, bueno, yo quiero acercarme a Dios, ¿cómo tengo que vivir para agradar a Dios? 3 cosas vamos a considerar para que usted pueda correr esta carrera que hay por delante, que es la vida cristiana por fe. Número 1, la vida cristiana se debe correr ligero. Número 2, la vida cristiana se corre con perseverancia. Y número 3, la vida cristiana se corre con los ojos puestos en Jesús. Estos 3 puntos son los que vamos a tratar el día de hoy. Así que comencemos por el primero, la vida cristiana se corre ligero. Mire, en este pasaje tan conocido, Hebreos capítulo 12, bueno, usted ya se habrá dado cuenta de que el escritor compara la vida con una carrera. Déjeme decirle que en la antigüedad, como en nuestros días también, pues a la gente le gustaban las competencias deportivas y también había personas que gustaban de participar en ellas. El escritor de esta epístola, al igual que el apóstol Pablo, va a utilizar la metáfora de una carrera deportiva para hablar de la vida cristiana. Mire, el apóstol Pablo lo hacía constantemente. Esta es una metáfora conocida por la iglesia primitiva. Por ejemplo, dice Pablo allá en Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Está hablando de su vida espiritual. En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En 2 Timoteo 4:7 el apóstol dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, usar esta metáfora es útil, sin duda. Y es útil, mis hermanos, porque nos ilustra varias cosas respecto de la vida cristiana. Por ejemplo, que esta carrera, así como la vida cristiana, no es algo que termine pronto y usted de inmediato vaya y obtenga el premio en caso de ganar. Pues quiero aclararle que no se trata de una carrera de velocidad. La vida cristiana más bien es parecida a un maratón. Y yo quiero que no pierda de vista esta comparación. Cuando se habla de la vida cristiana como una carrera, no piense en una carrera de velocidad. El apóstol, el escritor de Hebreos, está pensando más bien
en un maratón. Ahora, la primera recomendación del escritor de la epístola para sus lectores originales y para nosotros hoy también es la misma: corre ligero, corre ligero. Versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, usted ya sabe, o seguramente que lo deduce, que competir en un maratón ya de por sí es difícil. No sé si usted sepa cuál es la distancia que un maratonista debe recorrer. Bueno, si no lo sabe, son 42 kilómetros y 195 metros. 42 kilómetros y 195 metros. Así que por un instante imagine que tuviera usted que correr esa distancia, pero llevando a cuestas una gran mochila que pesara unos 10 kilos de peso. ¿Usted cree que eso le facilitaría correr esta distancia? ¿Pensaría que pudiera ocupar uno de los primeros lugares en aquella carrera? Bueno, seguramente que usted, mi hermano, ha visto en la televisión cuando pasan estas competencias, las olimpiadas, etcétera, el tipo de ropa que usan los atletas de alto rendimiento. Para comenzar, es casi nada. Usan la menor cantidad de ropa que sea posible. Y además la ropa que usan es una ropa que les permite un movimiento fácil, pero sin que esa ropa llegue a ser estorbosa para el atleta. La menor cantidad de ropa, es decir, el menos peso, y además que les facilite los movimientos. Por eso en el versículo 1, en esta comparación que hace el escritor de la vida cristiana por fe con una carrera, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, esas dos cosas de las que usted tiene que prescindir, tiene que quitarlas de su vida cristiana, debe hacerlas a un lado, es de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo quiero explicarle rápidamente a qué se refiere estas dos cosas. Si usted no las hace a un lado, si no las aparta, su vida de fe se va a ver obstaculizada. Es probable incluso que en algún momento se llegue a quedar parado, llegue a quedar estancado. O tal vez esto puede que ya sea una realidad en su vida, tal vez se dé cuenta de que ha estado estancado en su crecimiento espiritual, en su andar por fe. Bueno, ponga atención a esto. Dice el escritor: debemos despojarnos de todo peso. Cuando él utiliza esta palabra, debo decirle que no se está refiriendo a alguna cosa pecaminosa necesariamente. La palabra que aquí se utiliza para peso significaba en el original griego algo así como masa, peso, pesadez o grasa corporal. Y eso es interesante porque si seguimos la metáfora deportiva, es posible que se tenga en mente que aquel atleta que va a correr el maratón tuviera sobrepeso, o que tuviera encima de sí una ropa que no le permite moverse ágilmente. La idea, mis hermanos, es despojarse de cualquier cosa que como cristiano te haga más pesada la carrera de la fe. Y como dijimos, no son cosas necesariamente pecaminosas, pero sí te están haciendo más pesado el camino. ¿Qué cosas son esas? Bueno, para el escritor de esta epístola, pudieran ser cosas como el legalismo o como las costumbres que tenían de la vida pasada. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esas eran las cosas con las que empezaron a batallar los lectores judíos. Por eso esta epístola se llama a los hebreos, porque la mayor parte de los lectores eran judíos, que cuando se volvieron cristianos tuvieron que batallar con este tipo de asuntos. Ahora, esas mismas cosas las podemos usar como ejemplo para nosotros el día de hoy. Yo quiero que pienses por un instante en ti mismo, ahora que voy a mencionar lo siguiente. ¿Qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es cuando tú estás más preocupado en observar, en criticar y en juzgar la vida de los demás
más que tu propia vida. Es cuando en la iglesia todo te molesta, que si alguien se levantó o se sentó, que si se cantan himnos o coritos, que si alguien trae pantalón o vestido, que si tu hermano te miró feo, que si la hermana se pintó mucho, que si el joven fulano trae un tatuaje, etc. Y todo eso llega a volverse una carga para tu vida espiritual. El legalismo, mi hermano, es querer que las cosas y las personas sean como tú quieres. Y eso puede llegar a volverse un mal hábito, una carga, un afán, que puede hacer que interrumpas la carrera agotado y te conviertas en un estorbo para los que sí quieren seguir corriendo. Con eso yo no quiero decir que si tú ves a tu hermano haciendo algo malo lo tengas que corregir, pero hay quienes van al extremo y solamente están pensando en estas cosas. Y se vuelve una carga, un afán en su vida y ya no pueden estar a gusto en la iglesia, en el culto, porque solamente están observando esas cosas. Eso es ser legalista. Ahora, por otro lado, también las costumbres de la vida pasada, que son aquellas cosas que como judíos, los oidores originales de esta carta, los lectores originales, aquellas cosas que como judíos ellos seguían prestando atención. Por ejemplo, las ceremonias, que las comidas fueran puras o impuras, todo lo que se hacía dentro del templo, los días de fiesta, etc. Cuando ellos se volvieron cristianos ya no tenían necesidad de observar nada de eso, sin embargo lo seguían haciendo. Ahora, yo debo decir que para todos los cristianos de la historia, las cargas culturales siempre han sido pesadas y despojarse de ellas no siempre es fácil. Y créame mi hermano, que nosotros lo vemos, cuánto se llega a batallar para desprenderse de los asuntos culturales que venimos arrastrando de antes de llegar a ser cristianos. Por ejemplo, las celebraciones que antes observabas cuando no eras cristiano, celebraciones como los 15 años, no tienen nada que ver con la Biblia y sin embargo, siendo cristiano, persistes en estas celebraciones. La Navidad, que es una fiesta pagana, y sin embargo hay algunos que parece no pueden prescindir de este tipo de costumbres. Bautismos de niños, que ahora se cambian por la presentación de los niños en la iglesia, que tampoco tiene una base bíblica, etc. Costumbres muy arraigadas y que no son otra cosa que asuntos culturales. Y tú aún te esfuerzas por cumplir con esas cosas. Hay más. Por ejemplo, pueden ser cosas como reuniones familiares, que algunas familias llegan a considerar casi como un asunto religioso, o grupos a los que perteneciste antes de ser cristianos. Hay algunos, he conocido casos de algunos que pertenecieron, por ejemplo, a Neuróticos Anónimos, y se vuelven cristianos y sin embargo no pueden prescindir de su grupo y siguen observando religiosamente esos asuntos e incluso los llegan a anteponer a la iglesia misma. Si tengo que elegir entre mi grupo o si tengo que elegir entre mi familia y las reuniones que he hecho siempre, yo prefiero esas cosas que la iglesia. Eso es una carga de la cual te tienes que despojar. No puedes correr ligero si aún vas arrastrando esas cosas. Solamente es un asunto cultural, pero tú sigues observando. Y si sigues cargando con esto, bueno, es probable que en algún momento te agotes y te quedes parado. Ahora, el otro asunto del cual, dice el escritor, se debiera uno desprender, es del pecado que nos asedia. Este pecado, mis hermanos, está fuera de nosotros, pero nos asedia. Por eso se utiliza esta palabra, asediar. Es un término militar que se utilizaba cuando una ciudad estaba siendo invadida militarmente.
de aquella ciudad estaba fortificada con murallas y cerraba las puertas, entonces venía lo que se conocía como un asedio. El asedio es siempre desde afuera hacia adentro. Y los militares utilizaban máquinas especiales para derribar las murallas o para pasar por encima de ellas. Bueno, este pecado del que se menciona aquí es un pecado que está afuera, pero nos asedia. Déjame decirle que esa palabra que se utiliza aquí y que se traduce como asediar, significa que trata de seducirnos, trata de enredarnos. Y son las cosas, mis hermanos, o hace referencia a las cosas con las que este mundo intenta distraernos. Estas cosas que son propias de este mundo intentan una y otra vez colarse en tu mente y en tu corazón. El mundo va a intentar seducirte para que abra las puertas de tu mente y entonces penetre. ¿Se acuerda del famoso caballo de Troya? Bueno, ese no fue otra cosa más que un instrumento de asedio, pero de un tipo de asedio que tenía que ver con la seducción. Aquellos vieron tan grande regalo que les habían dejado allá las puertas que abrieron, lo metieron y fue su perdición. Mis hermanos, debemos despojarnos de todas las cosas que nos predispongan a pecar, porque el pecado se va a colar por cualquier rendija que entre. Por cualquier rendija que tú abras para que entre. Mire, tú sabes qué cosas de este mundo son las que te atraen. Puede ser el dinero, puede ser el reconocimiento, puede ser la lujuria, pueden ser los bienes materiales, el trabajo, etcétera. Y cuando yo digo que quites todo lo que te predisponga a pecar, estoy diciendo que no te pongas a ti mismo en donde la tentación te va a hacer tropezar y caer. Apártate. El escritor dice, despójate de esas cosas, porque el pecado está a la puerta acechando. Y si tú te pones en el momento de la tentación, en el lugar de la tentación, sin duda que vas a caer. Todo aquello que te predisponga a pecar, apártalo de tu vida. Mi hermano, si para este año que comienza tienes el buen propósito de retomar tu vida cristiana con mucho ímpetu, porque puede ser, mi hermano, que hayas estado estancado ya durante bastante tiempo, te has detenido a media carrera, pues entonces toma en cuenta eso que te estoy diciendo, no porque yo te lo diga, sino porque es la palabra de Dios. Despójate de todo aquello que te estorbe, aunque no te parezca malo. Ya dijimos que hay cosas que no necesariamente son malas, pero son un peso que estás llevando. Por supuesto, despójate de todo pecado. Y debo decir algo más. Si tú ya estás viviendo en pecado, a lo mejor el pecado ya no solamente te está acechando, el pecado ya se coló dentro de tu mente, ya es algo que estás practicando. Arrepiéntete, mi hermano, confiesa a Dios tu pecado y despójate de él, porque el pecado no confesado y que sigues practicando, sin duda te pone fuera de la carrera, y tú no quieres eso. La vida cristiana es una carrera que se corre a largo plazo y cualquier cosa que lleves cargando, que te obstaculice, la tienes que quitar o no va a ser posible que termines con éxito. Punto número 2. La vida cristiana se corre con perseverancia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que, mis hermanos, una vez que te has despojado de todo eso que te estorba, la orden es corramos. Sin embargo, mis hermanos, no tenemos que olvidar que esta carrera es un maratón. ¿Se acuerda? Ya lo dijimos. Por eso esta carrera debe correrse con paciencia. Ahora, yo debo decirle que la palabra carrera que se emplea aquí
corramos con paciencia la carrera. Esa palabra carrera es la palabra griega agón, de donde deriva nuestra palabra agonía, y describe el esfuerzo y sufrimiento de quien compite en esta disciplina. Mire, usted sabe que para una carrera corta puede ser la prueba de los 100 metros o de los 200. Lo que usted necesita es velocidad. Y entonces, si usted participa en una carrera de velocidad, se concentra en correr lo más veloz que puede. Todo su esfuerzo es explosivo. Y usted sabe que será solamente por unos instantes, pero usted no puede usar esa misma estrategia en un maratón. ¿Qué pasa si usted sale corriendo a toda velocidad en un maratón? Pues se va a agotar. Solamente habrá recorrido unos cuantos metros y seguramente que su energía va a disminuir y usted va a estar agotado. Para correr un maratón, usted más que velocidad necesita perseverancia. A pesar del dolor, del esfuerzo, del agotamiento, usted debe mantener el paso. Seguir corriendo, no detenerse hasta que llegue a la meta. Mire, la palabra que en nuestra Reina Valera se traduce aquí por paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es la palabra griega hupómone. Y esa palabra tal vez la recuerde porque ya la he citado en otras ocasiones. Tal vez ya la vaya identificando. Porque déjame decirle que esta es una gran palabra. Es una palabra que describe lo que se considera una de las grandes virtudes del cristianismo. No la pierda de vista. El reconocido léxico de Thayer la define así. Número 1, firmeza, constancia, resistencia. Firmeza, constancia, resistencia. Acepción número 2. Dice, en el Nuevo Testamento es la característica de un hombre que no se desvía de su propósito deliberado y su lealtad a la fe y a la piedad, por incluso las más grandes pruebas y sufrimientos. Mis hermanos, esta paciencia o perseverancia es el tipo de carácter que a pesar del peor sufrimiento no se queda parado, no se queda pasivo, sino que continúa avanzando al cumplimiento de su propósito. Por eso, mis hermanos, esta palabra o este tipo de carácter es aplicado a Cristo mismo, que a pesar de toda la oposición y de todo el dolor, nuestro Señor siguió y siguió hasta completar el propósito al cual vino a este mundo. Esta paciencia o perseverancia es la que Dios ha dado a sus santos de todos los tiempos para que pudieran continuar la carrera a pesar de todas las pruebas y de todos los sufrimientos. Mire, cuando Juan el apóstol, siendo un anciano, fue enviado como prisionero a una isla llamada Patmos, donde tuvo las visiones que escribió en el Apocalipsis. Él fue enviado a esa isla a trabajos forzados, a pesar de que era un hombre ya muy anciano. Él escribió lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, Juan se llama copartícipe de todos los cristianos de todos los tiempos en tres cosas: en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y aquí la palabra paciencia es hupómone, la misma que le acabo de mencionar. Y estas palabras de Juan además implican que solo aquellos que sufren con paciencia las tribulaciones heredarán el reino. Y eso, mis hermanos, es verdad, pues esta paciencia demostrará quiénes son verdaderos cristianos.
Solo aquellos cristianos genuinos son los que van a perseverar a lo largo de su vida, venga lo que venga. Cualquiera puede decir que cree, pero no todos van a perseverar hasta el final. Solamente los verdaderos hijos de Dios. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Solamente aquel que tiene la paciencia, que persevera a pesar de todo, alcanzará a llegar a la meta. Y solamente los que han sufrido pacientemente reinarán con Él, dice el apóstol Pablo. Los que no lo hagan, pues de alguna manera le negarán, y entonces Él también los negará. Mira, si en alguna parte de la carrera tú te detienes o renuncias a seguir adelante, pues estarás descalificado. Si en algún momento dudas y te apartas de la fe, entonces habrás demostrado lo que realmente eres. Porque esta paciencia o perseverancia, escucha esto, es sobrenatural. No es producida por el hombre carnal, sino que es producida por el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Por eso solamente los verdaderos hijos de Dios perseveran, porque el hombre natural no puede producir este tipo de paciencia. La produce el Espíritu en nosotros. Escucha lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 1, 10 y 11. Dice él: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿De qué manera vamos a andar como es digno del Señor, agradándolo en todo? Cuando somos fortalecidos por el poder de su gloria en paciencia, dice Pablo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser fortalecidos en esta perseverancia para no desmayar. Por eso Pablo oraba que la iglesia fuera fortalecida de esta manera. Allá en 2 Tesalonicenses 3:5, Pablo dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mis hermanos, siempre es bueno recordar esto. La vida cristiana es un maratón. No equivoques la estrategia. No es una carrera de velocidad, sino una de perseverancia. Debo decir que hay gente, y yo he conocido a muchos de ellos, que toman la estrategia equivocada. Y eso tiene funestas consecuencias. El Señor Jesucristo lo sabía y lo ilustró en una de sus parábolas. Jesucristo dice allá en Mateo 13: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos han llegado aquí, han escuchado la palabra, están muy contentos de escuchar esa palabra y parece que van a crecer rápidamente, quieren participar en todo? Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, se apagan, se secan como esa planta que no tiene raíz. Y entonces, dice el Señor, tropiezan. Mis hermanos, un motivo para tus oraciones, como para las oraciones de Pablo lo fue también, es que el Señor nos fortalezca en este tipo de paciencia, la que va a perseverar ante todo, por todo el tiempo de nuestra vida. Es importante que no lo olvides. Despójate de todo peso, quita el pecado de tu vida
Pídele a Dios que te dé esa paciencia que persevera aún en medio de las más terribles pruebas y sufrimientos, porque debes mantener el paso, seguir corriendo. Venga lo que esté sobrellevando, tú sigue avanzando. Y finalmente, mis hermanos, número 3, la vida cristiana se corre con los ojos puestos en Jesús. Recomendación número 3 o exhortación número 3, la vida cristiana se corre con los ojos puestos en Jesús. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ya lo vio? ¿Tiene su Biblia abierta? Mire, hay una fábula que leí hace algún tiempo de un ciempiés que en una ocasión se preguntó cómo era que movía todas sus patas al mismo tiempo y lo hacía de una manera coordinada. Y ante esa curiosidad, este ciempiés se miró las patas para comprobar cómo le hacía, y cuando se miró las patas se cayó porque perdió de vista el camino. Bueno, debo decirle que a mí me pasó lo mismo. Hace algunos años, cuando era joven y me gustaba ir a correr, bueno, el circuito donde corría tenía escalones. Y debo decirle que cuando uno ya lleva un buen tiempo corriendo en escalones, en gradas, por medio de la práctica, después de un poco de tiempo, bueno, uno puede empezar a correr ya no de escalón en escalón, sino uno puede avanzar de 2 en 2 los escalones, lo cual, por supuesto, hace que la carrera sea más veloz e incluso la misma carrera se vuelve más divertida, más emocionante, al ir tomando uno nuevas habilidades. Pero fíjese que en una ocasión se me ocurrió mirar mis pies para ver cómo es que podía subir de 2 en 2. Y a partir de ese momento no pude subir más las escaleras brincando de 2 en 2. ¿Sabe qué pasaba? Me tropezaba. Y así duré una semana aproximadamente, porque cada vez que subía las escaleras, corriendo de 2 en 2, pensaba en cómo lo hacía y esto me impedía totalmente poder hacerlo. Eso fue algo muy raro, pero yo le doy testimonio de que sí pasa, a mí me pasó. Entonces yo aprendí en que debes mirar hacia adelante y simplemente correr. No te concentres en ti mismo, sino en el camino. Si miras para cualquier otro lado o si miras hacia ti mismo, vas a perder velocidad, te puedes tropezar o incluso puedes dejar de correr con la misma habilidad que lo estabas haciendo. Ahora, el escritor de esta epístola dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque nosotros tenemos una gran nube de gente que da testimonio de su vida de fe ahí en la Biblia, nosotros a quien debemos mirar es a Cristo y a nadie más. Los santos de épocas pasadas están allí para demostrarnos que la carrera se puede realizar, pero nuestro ejemplo, mis hermanos, siempre va a ser Jesucristo. Él es el camino, es también el ejemplo y por supuesto es también la meta. No debes apartar tus ojos de Él en esta carrera que es la vida cristiana por fe. Si por un momento desvías tu vista hacia ti mismo o hacia alguien más, vas a tropezar y vas a caer. Ahora, déjame comentar por qué se llama aquí a Jesucristo el autor y consumador de la fe. ¿Ya lo vio? Estas dos palabras, autor y consumador, quieren decir, mis hermanos, quieren decir que Cristo es el que va al frente en la carrera, abriendo el camino, mostrando cómo se debe correr. Él es también quien nos muestra cómo perseverar para llegar a la meta. Autor y consumador tienen que ver con esas dos cosas. Autor es el que abre camino y va adelante, mostrando cuál es la senda. El consumador tiene que ver con cómo llegar a la meta. Él llegó a la meta, él ya consumó, él dijo consumado es. Terminó la carrera. . Nosotros debemos seguir su ejemplo.
Un escritor dijo, Jesús no solamente perfeccionó la fe, sino que también proveyó el ejemplo superior de perseverancia, porque miró más allá de las dolorosas circunstancias inmediatas hacia la recompensa que estaba por delante. Por eso, mis hermanos, poner los ojos en Jesús y no en ti o en alguien más es la única manera de poder correr hasta el final, hasta la meta, con éxito. Ahora, si leemos el resto de este verso 2, vamos a encontrar cuál es el ejemplo de Cristo para nosotros en esta carrera. Ya entendimos que Él es el ejemplo, que lo debemos mirar a Él. Ahora veamos de qué manera Cristo es nuestro ejemplo, en qué lo debemos imitar. Dice el resto de este pasaje, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjeme explicarle un poco en qué consiste esto. Mire, el Señor Jesús desde su mismo nacimiento fue perseguido por el enemigo. El diablo intentó poner fin a su vida desde que él era un bebé, usted lo sabe, ¿verdad? Herodes mandó a matar a los niños. Allí estaba el intento del maligno por impedir que Jesús llevara a cabo el propósito para el cual había venido. Cuando Cristo inició su ministerio más adelante, inmediatamente aparece el diablo otra vez. Y aparece en ese episodio que conocemos como la tentación allá en el desierto, y va a intentar nuevamente desviar a Cristo de su propósito. El diablo no quiere que Él consume la carrera y que llegue a la meta. Ahora hay que preguntar cuál era la meta del Señor. La meta de Cristo, mis hermanos, si escuche esto, era hacer la voluntad de su Padre hasta el final. Y su método para lograrlo era confiar en que el Padre le iba a fortalecer para hacerlo. Él solo debía esforzarse por obedecer la voluntad del Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor mismo lo dijo. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tomando, mis hermanos, como ejemplo este asunto de la tentación en el desierto, y pensando que Él ya había pasado allí 40 días sin probar alimento. Sin embargo, el Señor Jesús no perdió de vista cuál era la voluntad de su Padre. Y déjame decirle que no era comer un trozo de pan, por más hambre que Él pudiera tener en ese momento, después de 40 días de no tomar bocado. Él sabía que al final el Padre se iba a encargar de esa necesidad. Él solamente tenía que mantenerse en su propósito, ir hacia la cruz, porque el diablo estaba intentando hacer que Él se desviara de ese camino. El diablo en 3 ocasiones le ofreció tomar atajos para no pasar por la cruz. Y Cristo en cada momento centró su mirada en una cosa, en cumplir la voluntad de su Padre, en ser obediente a esa voluntad, y el Padre se iba a encargar de lo demás. Por eso al final, cuando ha terminado la tentación, el texto de Mateo dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando él hubo terminado la prueba, rechazó comer el pan que el diablo le estaba tentando. Entonces el Padre mismo envió ángeles para que suplieran su necesidad, porque él había seguido el propósito para el cual había venido. El gozo de Cristo, mis hermanos, era hacer la voluntad de su Padre hasta cumplir su propósito. Su obediencia a través incluso de la humillación glorificaba al Padre. Y el Padre más adelante le iba a exaltar. Y eso llenaba de gozo el corazón de nuestro Señor. Por eso el escritor de Hebreos dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
¿Me está siguiendo lo que le estoy intentando decir? El ejemplo de Cristo es: obedece a tu Padre, glorifícalo haciendo su voluntad. El costo no importa. Él te va a capacitar y a suplir en lo que necesites, y a su tiempo Él te va a exaltar. Y esto debe ser el gozo de tu vida. Para todo verdadero hijo de Dios, hacer la voluntad de su Padre, sin importar el costo, debe llenar de gozo su corazón. Déjame darte un último ejemplo de esto, porque Cristo es nuestro ejemplo y me interesa que lo entiendas bien. Cuando Cristo estaba en la cruz, el tentador vino una vez más y trajo consigo su ataque más demoledor, más perverso. Mateo 27 dice estas palabras: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Hijo de Dios soy. Ahora, mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo que este fue el peor ataque del diablo? Porque el diablo, mis hermanos, estaba intentando poner en duda que el Padre realmente estuviera respaldando la obra de Cristo. Le estaba susurrando que estaba solo en aquella cruz, que realmente su Padre no le amaba, que lo había abandonado en el peor momento, en su momento de dolor y de humillación máximos. Y eso, mis hermanos, es terrible. Pero así pasa. A lo mejor lo has experimentado. Cuando estás sufriendo lo peor, es cuando el enemigo viene y te susurra al oído las mismas palabras. ¿No que confiabas en Dios? A ver, que te salve ahora, si es que de verdad te ama. ¿No decías que era su hijo? Pero ¿qué hizo Cristo? Quien es nuestro ejemplo supremo. ¿Qué hizo? Se mantuvo en la cruz. Él podía descender de ella en ese momento, pero se mantuvo allí. Porque él seguía confiando en su Padre. Y su máximo gozo continuaba siendo obedecerlo y glorificarlo hasta la muerte, porque después el Padre le iba a exaltar. Como un comentarista, mis hermanos, dijo de manera maravillosa, que Jesús menospreciara la vergüenza de la cruz quiere decir que la trató como algo insignificante o de escasas consecuencias. Continúa diciendo: la elección de palabras del autor tiene gran fuerza aquí. La cruz era la forma más denigrante de pena capital en el mundo romano, solo para esclavos y criminales, con tortura y humillación pública. En la cruz, Jesús fue tratado como si no tuviera valor. Se burlaron de él, lo escarnecieron, en resumen fue menospreciado y avergonzado. Él, sin embargo, le dio la vuelta a la experiencia, despreciando el desprecio. O, en palabras del autor, menospreciando la vergüenza. La cruz era insignificante comparada con la alegría puesta delante de nuestro Señor. Fin de esa cita. Ciertamente, mis hermanos, así fue. Esa había sido su oración un poco antes de ser puesto en aquella cruz. Jesús había dicho estas cosas, habló Jesús, dice Juan, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mis hermanos, en esta carrera que es la vida cristiana, no debes apartar la mirada de Cristo. Él es tu ejemplo. Obedecer la voluntad del Padre
a pesar del costo, debe ser tu estrategia. Recuerda que Él se encargará de lo demás. Él suplirá lo necesario para que tú puedas lograrlo si tú estás dispuesto a obedecer. Y al final, después de que tú lo hayas glorificado, Él también te glorificará a ti. Por eso, mis hermanos, hacer su voluntad es nuestro gozo. Es la manera de terminar la carrera que aún tenemos por delante. Y créemelo, cuando llegues a la meta, un día tú escucharás de labios de tu Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, hacer la voluntad de nuestro Señor debe ser nuestro gozo máximo. Si quieres correr esta carrera con éxito, recuerda estas 3 cosas. Tienes que despojarte de todo peso del pecado, correr con paciencia, es decir, perseverar aún en medio del dolor y del sufrimiento. Número 3, nunca aparte los ojos de Jesús. Él es tu ejemplo para esta carrera. ¿Cuál es el ejemplo? Tu gozo debe ser obedecer en todo momento al Padre sin importar el costo, porque Él va a suplir tus necesidades, te va a capacitar para hacerlo y al final serás exaltado, sin duda, también. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque, Señor, tú nos muestras la manera, Padre, correcta de andar nuestra vida, siendo gratos delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has dado un ejemplo grandísimo en nuestro Señor Jesucristo. Porque, Padre, Él, sin duda que es nuestra inspiración, debemos seguir sus pasos en todo momento. Permite, Señor, que nos podamos gozar en cada instante al hacer tu voluntad. Sabiendo, Padre, que no importa, Señor, el sufrimiento que tengamos aquí es temporal, no importa las críticas, las burlas, porque, Señor, todo eso va a pasar. Y sabemos, Padre, que tú te encargarás de capacitarnos para sobrellevar todo esto, para poder, Señor, perseverar en esta carrera que es de larga duración, y que al final, Padre, nosotros podamos, Señor, también entrar en tu gloria, Señor, habiendo agradado tu corazón, Señor, durante todo el tiempo que tú nos des en esta vida. Padre, te ruego por esta iglesia, por todos, Señor, los que hemos escuchado esta palabra. Permítenos, Señor, ser gratos delante de ti y glorificarte, Señor, en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús te agradecemos por todo y te rogamos todas las cosas. Amén.